como don Emilio habló de su análisis, mirando del exterior, para nosotros, con todo respeto, y comprendiendo los problemas y la dificultad de esta paz, nos parece que un acuerdo, bueno o malo, mejor o peor, es más importante que no haber un acuerdo. Esto les digo luego, desde luego, es mi juicio. ¿Y por qué digo esto? Vamos a mirar los impactos. Empiezo con los impactos negativos. Nosotros vemos 4 tipos de impactos, que son, claro, internos, pero con spillovers para, sea los vecinos, sea para todos los países sudamericanos. El primer son los 7 millones de refugiados internos que hay en Colombia. Colombia, hasta poco tiempo, ahora es Siria, es mayor. Tiene un contingente, un ejército de refugiados internos se movimentando por el país. Nosotros no sabemos, mirando desde afuera, cómo se va a arreglar esta situación. Hay gente, bueno, que salió de su casa, de su región, que va a quedarse a donde está, no sé, en los suburbios de Bogotá. Hay otros que quieren volver, hay otros que quizás no van a estar de acuerdo con cuál sea el acuerdo de paz, van a querer dejar el país, no sé. Hay una dinámica ahí que escuchamos muy poco sobre ella y que nos preocupa, porque esta dinámica de cómo arreglar el tema de los refugiados puede tener impactos, sobre todo a los vecinos. ¿Cómo se va a hacer con esto? No sabemos. Después, hay 2 puntos correlacionados muy importantes. Las FARC tienen, hasta hoy, armamentos muy sofisticados y tienen expertos en técnicas de guerrilla, estrategia y en la gestión de fondos ilícitos. Gente que conoce todos los flujos subterráneos de plata. Cómo se manda plata de acá para, no sé, un banco limpio en París, en Nueva York. Cómo hago inversiones en el Qatar. Esta gente es muy preciosa. Si tenemos una paz, cual sea, ¿a dónde va esta gente? ¿Se van a demisionar, trabajar como contables allá, en el barrio financiero, en el BBB? No sé, quizás 10%, 20%. Pero van a recibir, hay un job market para esta gente internacional. Van a recibir propuestas. Y sobre todo esto nos preocupa muchísimo de la red de narcotráfico en Brasil. Ellos van a recibir un upgrade tremendo. Lo mismo con las armas. Hay todo un esquema sofisticado de deposición de armas, todo esto. Me acuerdo que hay incluso un coronel argentino y no sé qué más. Pero ¿cómo se va a controlar los cohetes, las armas más sofisticadas? Las pistolas, todo bien. Las pistolas tiene la pobre policía de Río de Janeiro. En cuanto los narcos tienen las armas más sofisticadas que miras en las películas de Hollywood. No se va a pasar una cosa semejante al pasó con la queda de la Unión Soviética, cuando se empezó a haber todo un comercio de armas sofisticadas, incluso nucleares, por el mundo. ¿Cómo va a ser eso? No sabemos. Cuarto, la cuestión de los paramilitares y los bandos de narco. Aquí mis amigos colombianos dicen, bueno, los paramilitares se terminó. Desde el segundo mandato de Uribe no hay más paramilitares. Es verdad que hay muchos que se agregaron a los bandos de narcos, pero no hay más. Bueno, yo no sé. Yo soy un miembro del IISS, International Institute of Strategic Studies. IISS publica todos los años el Military Balance, que es una de las fuentes más fiables de la
el cuadro, el panorama militar en todos los países. Según el Military Balance de mi instituto, en Colombia existen 150.000 paramilitares. Está clarísimo. Lo compren la edición, la peguen, la tomen. De 2015 hay 150.000 paramilitares. Acá dicen que no hay. Entonces, ¿hay 150.000 paramilitares o no? ¿Dónde están? Están reemplazando la FARC en el territorio que perdieron con el confinamiento. Están juntos con los narcos. Esto es una cuestión gravísima y que a nosotros nos preocupa muchísimo, junto con la evasión de los despiertos y de las armas. Así que la paz tiene, ¿verdad?, impactos negativos. Tengo 30 minutos para hablar del más importante, que son los positivos, o 3, claro, pero en mi cabeza era 30 con 3, 33. Soy generoso, voy a usar más 6 minutos, por favor. Impactos positivos. El primer impacto positivo es que, cual que sea el acuerdo, desde el exterior, nos parece un paso fundamental para una Colombia más unida y fuerte. Es muy difícil la Colombia, como protagonista internacional, venir, presentarse al exterior con este cancro, con esta herida terrible que es la cuestión de la FARC. Este es el primer impacto positivo, me parece, es muchísimo importante. Como consecuencia, nosotros esperamos una Colombia más autónoma, más independiente en términos de decisión de su propio futuro. Y también con más grados de libertad para arreglar las dos cuestiones muy serias que se mantienen. Como dice, la cuestión de los paramilitares y todas las fuerzas ilegales que están aún en el país, el acuerdo no va a arreglar esto, con gran tristeza para nosotros, y también la desigualdad, que es otra herida que Colombia comparte con, yo diría, todos los países de América del Sur. Como consecuencia también, el tercer impacto positivo, nos parece que la Colombia, con el acuerdo de paz, puede estrechar relaciones con sus vecinos andinos. Algo muy importante. No tiene relaciones malas con Ecuador y Perú, pero pueden tener relaciones muy mejores. Y es importante tener una Colombia más arreglada para tener relaciones muy fuertes con su vecino Venezuela, que nos parece que en el espacio de 1 a 2 años va a haber un gran cambio en este país. Y así que es importante tener una Colombia a su lado arreglada. Así que la integración de Colombia con el sistema andino puede ser mucho más fuerte y positiva. Y un sistema andino más fuerte es fundamental para una relación más estrecha con Mercosur, que también tiene muchos deberes de casa para hacer, pero la comunidad andina reforzada y Mercosur son dos ejes fundamentales para la perfecta integración de América del Sur. Entonces, a la fin, el acuerdo de paz tiene un impacto también allí. La otra cosa, que es una otra preocupación de mi país, es la cuestión amazónica. A Brasil, por ejemplo, y no solo a nosotros, nos preocupa inmensamente la región amazónica que compartimos con otros 7 países en el continente. Hay un tratado de la integración amazónica, el tratado es muy bueno, pero no va. Es como se dice en las leyes muchas veces en mi país, puede tener la ley, pero la ley no pega. El tratado hasta ahora no pegó y hay que agarrar. El tratado tiene ahora más de 10 años después de firmado, tiene una secretaría en Brasilia, Brasil, y hay que trabajar sobre este tratado,
juntos todos, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Es muy importante avanzarmos en este tratado, pero para eso los países amazónicos necesitan espacio en sus agendas. Y ahí también una Colombia pacificada, aunque sea parcialmente, es muy importante para dar más atención a la Amazonía, que es una área fundamental en nuestro continente y que tenemos que tener una posición más seria. Y termino concentrando en mi país, que me gustaría mucho, no solo a mí, pero a nuestra diplomacia, a mucha gente, tenemos relaciones más estrechas con Colombia. Esperamos que esto también abra espacio para tal. Terminamos ahora una matriz insumo-producto regional para América del Sur, junto con CEPAL. Después de más de 2 años de trabajo, tenemos una matriz regional, que es un instrumento, una herramienta muy preciosa. Y los análisis preliminares que hicimos con esta matriz muestran una cosa que no es buena, pero no es mala. ¿Verdad que la integración económica, y sobre todo si uno piensa, por ejemplo, en cadenas productivas, en América del Sur es bajísima, es muy baja? Pero hay indicios, hay señales buenas. Una es que Brasil, por su tamaño, por lo tamaño y la diversidad de su economía, está mejor o peor conectado a todos los países de América del Sur. Todos están conectados con la economía brasileña. Pero ¿cómo están conectados? Están conectados porque todos venden a Brasil. Brasil tiene muy pocas relaciones de vuelta con la mayoría de los países suramericanos. Muy pocas. Pero hay una conexión con Brasil. Y hay algunos polos, otros que Brasil. Uruguay, por ejemplo, una economía chiquita, está muy conectado a varias economías suramericanas. Y hay economías más cerradas que, para sorpresa de nosotros, una de ellas es Colombia. Quizás por los conflictos internos. En términos de Suramérica, Colombia es una de las economías más cerradas. Así que, y este es el último impacto o deseo o esperanza respecto al acuerdo de paz, esperamos que una Colombia más tranquila y más pacificada pueda, sin molestar, sin causar cambios en su política de comercio internacional. Nosotros todos en la región, cada uno de nosotros tenemos nuestra política comercial, pero esto no es excusa, no es disculpa para que no aprofundicemos la integración comercial en el continente, hasta el posible. Hay un espacio enorme para esto. Y así que esperamos también que una Colombia con paz se pueda integrar más a sus hermanos, además de los andinos, y también con Brasil. Y aquí termino deseando la paz, la prosperidad y un futuro maravilloso para nuestros queridos amigos colombianos. Muchas gracias. Perdón, Carlos, por el... Estás perdonado, sobre todo porque, aparte de los 3 minutos de más, sobre los 3 minutos de más, te tomaste 2 minutos de más. Somos un país muy grande. Bien, Iván. Buenos días, muchas gracias a Carlos y a Ribe por invitarme a este evento. Es un placer y un honor dar un discurso. Debo de decir algo personal al principio. Siendo británico, este ha sido, y viviendo aquí ahora, trabajando aquí en Bogotá, este ha sido el segundo referéndum en el espacio de 4 meses, con un resultado que podemos decir no fue deseado. No solo eso. Era muy curioso para mí ver lo que pasó el lunes pasado. Todo el mundo estaba enfocado en el gran evento de la firma de paz en Cartagena, que seguro que muchos vieron en ese momento. También en el mismo día, en la misma ciudad, Álvaro Uribe, el expresidente, y Alejandro Ordóñez, el ex procurador general, estaban haciendo campaña para el no.
La similitud entre esa campaña de calle de esos dos y la campaña para el Brexit de Boris Johnson y Michael Gove en Gran Bretaña fue para mí asombroso. Fue Boris Johnson, el líder de la derecha más conocido, más popular de Inglaterra, de Gran Bretaña, muy parecido a Álvaro Uribe aquí en Colombia, y Michael Gove, como Alejandro Ordóñez, tal vez el intelectual conservador más importante y conocido del país, haciendo campaña de calle con un tono, podemos decir, en los dos casos, bastante populista sobre temas cotidianos de día a día que sienten los británicos o los colombianos en cada caso, y en los dos tuvieron la victoria. Sorpresivo y no previsto por ninguna encuesta en los dos casos. Pero poniendo a eso al lado, como Frank Pearl ha comentado, tenemos un escenario, un contexto ahora muy complicado, muy complejo. He tenido que cambiar casi todo mi discurso para hoy, no todo. Y estamos en el Crisis Group trabajando muy duro. Queremos hacia el final de esta semana salir con un primer comentario en declaración sobre lo que serían los pasos a seguir. No queremos hacerlo de reflejo demasiado rápido. Hay que ponderar muy bien las consecuencias de este voto y lo que se podría hacer realmente. Pero en cuanto a este tema de la región y la relación con el proceso de paz, es mi opinión que es más importante que nunca. Voy a llegar a eso al final, cuando describo un poco el tema el primero, por favor. No Rafael Correa. Sí, el primero de todo. Sí. Voy a ir por cuatro partes. Voy a hablar un poco, muy brevemente, del tema de la integración regional en América Latina, una historia muy breve sobre este tema. Segundo, voy a hablar de la evolución de la relación entre Colombia y la región, que nos da, digamos, un marco para entender lo que ha pasado últimamente para el proceso de paz, el papel regional en el proceso de paz, que ha sido sumamente importante, y la nueva realidad post-plebiscito, donde aunque, digamos, la dinámica regional no es muy propicia para una injerencia más grande en el proceso de paz, creo que la necesidad para esa injerencia es más grande que nunca. Yo no creo que Colombia solo podría resolver los diferentes temas que han sido planteados por el plebiscito. Y bueno, pero voy a plantear eso al final. Primero voy a hablar de la integración regional. Estos son unos mapas de los diferentes bloques en que los países de América Latina están involucrados. Hay muchos muy diferentes, muy distintos, y podemos decir de una forma muy esquemática que hay tres capas de construcción regional en esta región. La primera fue en los años 60, sobre todo, las primeras organizaciones políticos económicos de la región, no los años 60. La primera fue la Organización de Estados Americanos en 48, el Mercado Común Centroamericano y la Comunidad Andina, los clásicos organizaciones regionales con un fuerte énfasis en los dos hacia la liberalización del comercio. La segunda venía sobre todo en los años 90, basado en la construcción de áreas de libre comercio también y de bloques aduaneros, Mercosur, NAFTA y el ALCA, el área de libre comercio de las Américas. Estos han entrado obviamente en diferentes niveles de crisis. El ALCA fue efectivamente derrumbado en la famosa conferencia, la famosa cumbre de Mar del Plata de 2005. Mercosur, como todos sabemos, está en plena crisis en este momento, y si Trump gana en Estados Unidos, no creo que haya una futura muy fructífera para NAFTA. Al mismo tiempo, hay una revancha de este tipo de organización que se llama la Alianza del Pacífico, creado en 2011, que tiene una futura bastante prometedor en este momento. Recientemente el presidente argentino, Mauricio Macri, ha declarado que quiere formar una relación con la Alianza del Pacífico, aunque no tiene, digamos, una rixa en el Pacífico. Suena mucho como la declaración de Carlos Menem en los años 90, que quería ser parte del OTAN, aunque
Argentina no está en el Atlántico Norte. Pero el tercer parte, la tercera capa de construcción regional es la parte, digamos, más polémica y más frágil en este momento, que son la construcción de organismos postliberales, sobre todo patrocinado por los gobiernos de izquierda de los últimos años. Podemos considerar en la versión más chavista bolivariana, obviamente el ALBA, en la parte más general de toda la región, pero con fuerte apoyo de los gobiernos de izquierda, el UNASUR y el CELAC, y organismos, digamos, vinculados a estos bloques, como el Banco del Sur, que supuestamente se va a crear eventualmente más tarde este año, después de 10 años en construcción. Entonces, vemos que hay un panorama de diferentes órdenes, ideas y bloques con diferentes niveles de crisis. Y hay, podemos decir, una fragmentación, una tendencia por los nuevos gobiernos que se han elegido en los últimos años de elegir cuál bloque, cuál organización quiere ser parte, como un menú à la carte, y una cierta vuelta al protagonismo de la primera generación de organismos regionales, sobre todo de la Organización de Estados Americanos, o en Venezuela, en su esfuerzo de aplicar la Carta Interamericana Democrática de Venezuela, o por su apoyo a la misión contra la corrupción en Honduras. Entonces es la realidad regional, muy complicado, de muchos organismos muy debilitados y fragmentados. Pero la segunda parte creo que es más relevante a Colombia. Si puede, la próxima. La relación de Colombia con la región. Como bien ha dicho Renato, creo que es más que evidente, Colombia desde hace décadas ha sido, digamos, no quiero utilizar una mala palabra, pero ensimismado por sus propios temas de seguridad interna. La guerra, el conflicto armado, el narcotráfico y el auge de los paramilitares en los años 90. Esta ha afectado profundamente su relación con el resto de América Latina y con los organismos regionales. Digamos que por gran parte de este tiempo Colombia no ha participado como un pleno miembro de los organismos regionales y multilaterales sobre temas más bien globales, más bien compartidos entre los países. En lugar de eso, hemos visto en sus peores momentos, que son ilustrados en estas fotos, el conflicto causado por las diferencias entre Colombia y sus vecinos acerca de la guerra interna en Colombia. A la izquierda verá una foto de Rafael Correa y Álvaro Uribe en la famosa cumbre del Grupo Río de 2008. Horas y horas de intercambio de insultos y agravios entre, sobre todo, Uribe, Chávez, Daniel Ortega y Rafael Correa acerca del bombardeo del campamento de las FARC en Ecuador unos días antes. Era resuelto al final con abrazos y saludos, pero realmente el veneno en esa reunión fue marcado. La segunda fue al final del segundo mandato de Uribe en 2010, con la presentación delante de la OEA de Colombia, llamando a una misión de supervisión adentro de Venezuela para ver y examinar la presencia de las FARC adentro del territorio venezolano. Este fue, de nuevo, otro polémico muy fuerte, muy intenso y feroz adentro de América Latina y sobre todo entre Colombia y Venezuela. Sabemos que este ha sido un contexto que llevó hacia mediados de 2010 de muchas tensiones. El presidente Santos ha utilizado el proceso de paz como una manera de cambiar esta modalidad de relaciones entre Colombia y la región y el mundo. Básicamente lo ha utilizado como una plataforma para diversificar
la política exterior colombiana y sacar este dominio de la seguridad interna y el dominio de la relación predominante con Estados Unidos en el campo de seguridad, para hacerlo mucho más diverso y digamos, más comprometido en temas multilaterales. Hay muchos aspectos que se pueden mencionar. Obviamente, el primer paso fue la normalización de la relación con Ecuador y Venezuela, con ocasionales brotes de tensión con el segundo, obviamente. El compromiso de entrar en la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico. Los nuevos lazos con Asia y África. La iniciativa lanzada en la Cumbre de las Américas en Cartagena en 2012 de llamar una reevaluación de la política mundial contra las drogas, y varias iniciativas que son muy interesantes en el campo de cambio climático. Hay que decir que Colombia fue el segundo país de toda la región, después de México, de anunciar sus compromisos de reducción de gases invernaderos antes de la Cumbre de París. Un papel bastante novedoso para Colombia. Como decía Santos al final de su primer mandato, a Colombia le están escuchando, la están viendo como una democracia fulgurante en lugar de un país paria y aislado del mundo. Pero, digamos, no ha sido siempre fácil. Y creo que con el próximo, por favor, vemos el contexto en que Colombia la región esté en este momento. El cambio de gobiernos de izquierda, poco a poco, a gobiernos de más bien liberales. En los últimos años y obviamente actualmente ha conducido a una polarización política notable en América Latina. Al mismo tiempo, el apoyo desde América Latina para el proceso de paz ha sido unánime. El proceso de paz colombiano, podríamos decir, que es la causa en que se nota el apoyo más amplio y ancho de todos los países que cualquier otra causa, cualquier otro tema que existe en la agenda regional en este momento. Este era manifiesto también en la firma de paz en Cartagena, donde había más de una docena de presidentes de todo el espectro político actual latinoamericano. Y obviamente lo vemos en la participación notable de Cuba en las negociaciones y un poco más indirecto, pero importante y simbólico también, de Venezuela. Y hay que acordar que fue la decisión en 2008 de Hugo Chávez de cambiar desde el apoyo a las FARC hacia una llamada directa a las FARC de dejar las armas, que fue bastante fundamental en el proceso hacia el principio de las negociaciones. ¿Por qué hay esta unidad entre izquierda y derecha latinoamericana acerca del proceso de paz? Básicamente por los cambios que han pasado las dos bandas políticas. La izquierda, que se ha dado cuenta que, digamos, la identificación con la violencia armada y con el terrorismo ha sido muy nocivo para su causa en una época democrática en que está perfectamente capaz de ganar elecciones. Y creo que para la derecha la transformación desde la doctrina de seguridad nacional hacia una visión estratégica más basada en globalización, libres mercados y gobernabilidad y buena gobernanza ha sido también fundamental. En el caso de Colombia, una buena parte del sector liberal del país ha sido muy afectado por los escándalos, las violaciones de derechos humanos causados por los paramilitares y sus propias fuerzas armadas. O sea, si usted como un liberal quiere un Estado que es funcional y que se conforma a las leyes internacionales, entonces hay que repensar cuál es el compromiso con una guerra que ha sido muy degradada a lo largo de 5 décadas. Es en este momento, antes del domingo, que iba a decir que la participación regional en el postconflicto, hoy en día, después de la victoria del sí en el plebiscito por 65% y la euforia en las calles, etc., habría sido muy importante. Aunque
existe la polarización y la fragmentación en la región, y vemos estos intercambios de acusaciones constantes acerca de golpes o por fuerzas de elitistas en países actuando en complots contra gobiernos populares, como podría haber sido el caso en Brasil, o por gobiernos de izquierda recurriendo a métodos autoritarios para quedarse en el poder, como en Venezuela o Nicaragua. Eso es la realidad que vemos en este momento en América Latina, de unos gobiernos de izquierda en declive que a veces saben negociar su salida, como en Argentina, por medios perfectamente democráticos, y a veces se atrincheran o son, digamos, combatidos por fuerzas, digamos, no totalmente democráticas. Esta debilidad de las instituciones regionales, consecuencia de esta polarización y cambio político, no sería bueno para el proceso de paz en Colombia. Y si va a la próxima, no quiero insistir en el tema del narcotráfico, que es el único mecanismo de relación entre Colombia y sus países vecinos y el mundo. Para nada, es mucho más complicado que eso. Pero como verá, esto viene del último informe de las Naciones Unidas sobre el cultivo de coca aquí en Colombia, que está en franco aumento en este momento. Verá que la concentración de los cultivos claramente está en las fronteras con Ecuador y Venezuela. Sabemos que elementos de las FARC podrían, digamos, formar parte de otros bandos criminales o asociarse con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que tiene 60% de sus tropas en la frontera de Venezuela. Hay, como sabemos, el riesgo de desintegración del régimen en Venezuela. Entonces hay una fuerte posibilidad que a lo largo del proceso de paz habrá tensiones, intentos de acaparamiento de territorio por fuerzas criminales en las fronteras y relaciones complicadas como consecuencia. Y es en eso que los bloques regionales tendrían un papel clave para resolver temas. Ya vimos en 2008 que son las fronteras de Colombia que podrían causar las disputas más importantes para Colombia y sus vecinos, y entonces es absolutamente clave que tenemos una presencia regional. Muy brevemente, si me permite, 2 minutos más, voy a decir algo sobre la realidad post-plebiscito. Creo que Frank Perla ha hecho muy claro la incertidumbre dominante acerca de las motivaciones del Centro Democrático en este momento. Quiere participar en resolver el atolladero, si lo dijo bien, no sé, que encuentre el proceso de paz, o si quiere, o si tiene su mente enfocada sobre todo en las elecciones presidenciales de 2018. Todavía no sabemos. Sí sabemos una cosa. En la coyuntura política actual de América Latina, hay otros gobiernos en la región que podrían tener una influencia muy importante sobre la voluntad del uribismo hasta la resolución definitiva de este conflicto. Estoy pensando sobre todo en Brasil, Argentina y México, y sin lugar a dudas a Estados Unidos. Estados Unidos podría tener en este momento un poder de persuasión sobre Uribe que hay que utilizar. Ya sé que será complicado, habrá cierta resistencia, pero creo que entre esos 3 países de América Latina y en Estados Unidos podría por lo menos intentar convencer al uribismo de que se enfoquen sobre todo en la resolución de este problema en este momento con tiempos muy limitados. De manera parecida, Cuba y Venezuela tienen que seguir ejerciendo su poder sobre las FARC. Es difícil resolver las diferencias entre las FARC, el gobierno y la oposición. Vamos a necesitar una geometría diferente de negociaciones. Estoy convencido que el futuro de las negociaciones en las FARC, en La Habana, va a ser más abierto al público. No va a ser totalmente a puertas cerradas, con flujo de información muy reducido, pero sobre todo la región en sí tiene que comprometerse plenamente en persuadir a todos los actores que es en el interés colectivo colombiano resolver este problema y llegar a la paz en los próximos meses. Muchas gracias.
Muchas gracias, Iván. Josette, tu turno. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Carlos, Iván, Renato, por sus exposiciones. Cerrar una mesa después de todas estas reflexiones, hablando no solamente de América Latina, sino de la influencia de lo que podía ser el referendo al acuerdo de paz en Colombia o para la región, nos enmarca en un escenario no solamente complejo, sino en una realidad. En América Latina se acabaron las certidumbres, y se acabaron las certidumbres no solamente como región, sino a lo interno de cada uno de los bloques y cada uno de los países. En este momento tenemos una región que mantiene las fracturas tradicionales, norte, sur, Pacífico, Atlántico, pero también se maneja en una fractura más global, y es una fractura que no solamente toca a la región, sino que está tocando en este momento al mundo, que es la fractura que divide a los que apuestan por la globalización y a los países que apuestan por los temas nacionalistas o soberanos. Y básicamente eso se ve muy marcado sobre todo en estos últimos años. Los que estudiamos la integración como estudios de caso nunca nos aburrimos en América Latina, porque nos cambian los escenarios y nos cambian las coyunturas a veces de una manera muy rápida. Hace 2 años, cuando hablábamos del tema de las agendas políticas, de los sistemas de desarrollo y de la integración, yo venía sosteniendo que en América Latina se maneja el dilema de Penélope. Lo que tejemos de noche, lo destejemos de día. Y en estos últimos 2 años, y específicamente en este último año, Penélope se ha dedicado a destejer completamente no solamente los temas de integración, sino los temas sociales y los temas económicos de la región. En ese escenario, ¿cómo podemos hablar o cómo se puede proyectar de los temas de la paz? Y de los temas de la paz, ya no solo vistos desde los ámbitos teóricos, sino también como análisis de realidades políticas. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó con el plebiscito en Colombia? Colombia no le dijo que no a la paz. Colombia lo que señaló fue no estar de acuerdo con lo que se firmó en La Habana, con el acuerdo de paz. Y eso tiene que ver con temas de democracia, con temas de gobernabilidad democrática y con temas de bienestar y de calidad de vida de la ciudadanía. O sea, este acuerdo de paz, tal vez los mismos colombianos no lograron entender las bondades o lo que esto iba a generar en cuanto a temas sociales, económicos, pero también de seguridad. La gente del no, creo que no votó en ese sentido en contra de la paz, pero sí votó en temas de seguridad. ¿Qué me genera a mí más seguridad como colombiano en un país totalmente dividido en dos, como quedó claro en este plebiscito? Los estudios de la paz desde los años 80 inciden de una manera importante, sobre todo en las fases que tienen que ver con los enfoques relativos a las necesidades humanas básicas. Y en este sentido yo quiero tomar en cuenta lo que se conoce o Galtung denominó como la paz negativa y la paz positiva. Para muchos colombianos lo que se firmó en La Habana fue la paz negativa, una paz que solamente tiene que ver con ausencia de guerra. Pero ¿y la paz positiva qué es lo que proyecta? Bienestar, inclusión, oportunidades, generación, producción, ¿no? y riqueza. Entonces, básicamente creo que ahí está uno de los grandes desafíos para esta nueva etapa que se inicia. En este sentido, y como decía Renato, viéndolo, teniendo una visión, primero que nada, totalmente fresca de lo que ha pasado, porque todos tuvimos que cambiar nuestras exposiciones y todos tuvimos que cambiar nuestras proyecciones de qué es lo que sigue ahora. Porque a la pregunta, ¿qué sigue ahora?, lo vimos muy claramente hoy, todavía no tenemos una respuesta. Entonces, ¿qué o cómo se mira la situación de Colombia 2 días o día y medio después de que el plebiscito dijo que no al acuerdo de paz?
Primero que nada, como decía, los resultados señalan que el proceso de paz contó con más entusiasmo internacional que con la auténtica voluntad de los colombianos, y eso queda marcado con la tasa de abstención electoral más alta en décadas del país, un 63%. Yo trato de explicarme por qué el no, y creo que aquí hay dos razones fundamentales que sintieron los colombianos. Primero, el indulto a guerrilleros que cometieron crímenes de guerra, lo que se llamaba o lo que denominaban al inicio de la mesa, ¿no?, la vista hacia el pasado y la vista hacia el presente. Las nuevas generaciones versus las generaciones más viejas, los que requieren el perdón, y una generación, 2 generaciones de colombianos jóvenes que nacieron sin conocer la paz. Esos son datos impresionantes. Hay 2 generaciones de colombianos que no conocen un país en paz. Y segundo, la apertura a los líderes guerrilleros a postularse a cargos públicos. Creo que eso también deja movido un poquitico o sea, deja partido al país entre los viejos y los nuevos, la vieja y la nueva generación. La otra pregunta que nos hacemos es los alcances del plebiscito, ¿no? Hay una realidad, el plebiscito fue político, no fue jurídico. Y en ese sentido la Corte Constitucional colombiana había señalado que el resultado solo era vinculante para el jefe de Estado, o sea que se trata de una vía política más que de una vía jurídica para dar legitimidad a un acuerdo con las FARC. A la pregunta ¿qué sigue? El acuerdo entonces no va a entrar en vigor, o sí va a entrar en vigor, tampoco queda desechado, ¿no? El gobierno deja de momento la opción de usar poderes ejecutivos para aplicarlo. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Segundo, se reinicia el diálogo con las FARC, que abre la puerta a nuevas negociaciones. ¿Cómo van a ser esas negociaciones? Se va a incluir a la gente del no, que estuvo excluida totalmente en esta primera fase, y eso para mí fue un error muy importante. No se van a incluir, van a estar, ellos mismos van a estar o no. Un tercer señalamiento que aquí se ha dicho es que Colombia es un país dividido. Se apuesta por el diálogo con las fuerzas opositoras, pero es un país dividido. Y cuando se llaman a plebiscitos en estas circunstancias y tener que escoger entre un sí y un no, lo que se genera son grandes escisiones en las sociedades donde se aplican este tipo de mecanismos. Lo vivió Inglaterra con el Brexit y lo estamos viviendo en Colombia. Otra cuarta cosa, y a mí, es más, lo apunté porque esto me llamó mucho la atención, es el discurso del expresidente Uribe, donde dice: vamos a decidir entre todos, y señala a todos los colombianos, cuál es el camino que debemos tomar para la paz. Esa paz que todos queremos que sea posible, que salga todavía más fortalecida de esta situación. Bueno, ¿cuál es la paz que todos los colombianos quieren? La paz positiva, la paz negativa, las acepciones teóricas, o sea, ¿cuál es la paz que quieren los colombianos? Y un quinto elemento que me parece positivo por el momento es que las FARC ha decidido mantener la voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma y mantener el cese al fuego bilateral. En todo este entorno, ¿cuál es la situación política de Colombia en este momento? Lo volvemos a repetir, es un país dividido, pero también hay una claridad. En este momento y luego del plebiscito, el expresidente Uribe pone en evidencia que es la principal fuerza política de este país. Temores. Puede empezar a darse una fragmentación en la guerrilla, los líderes pueden estar intentando proteger los acuerdos, pero al mismo tiempo hay células que pueden a nivel local recibir el rechazo no solamente del pueblo colombiano, sino sentirlo como una señal para reactivar la violencia. Ello va a crear un grave problema de inseguridad en el país. Un segundo elemento es que a corto plazo es un golpe a la economía del país.
con una caída del peso colombiano y una limitación a las inversiones extranjeras ante el escenario de incertidumbre que se vive en este momento en el país. Y al final, ante la pregunta, fin del conflicto y logro de la paz, con grandes interrogantes, ¿no? Para muchos colombianos, la paz sólida solo se podrá conseguir cuando se hayan resuelto las causas fundamentales del conflicto que todo ciudadano de este país parece tener tan claras. Primero, falta de empleo y oportunidades. Segundo, desigualdad, concentración de riqueza. Tercero, injusticia social. Cuarto, falta de tolerancia. Quinto, indiferencia. Y sexto, la corrupción. Esos son grandes desafíos, Carlos, que tiene que vivir el país. Todo esto, ¿cómo se proyecta a la región? Lo decía muy bien Iván, y yo no quiero llover sobre mojado. En este momento hay una gran incertidumbre aún dentro de los mecanismos de integración, pero además dentro de la dinámica que hay en el tema de las confianzas entre los mandatarios. En este momento hay algunos llaman el fin de la era de los gobiernos progresistas y el inicio de un nuevo ciclo de derecha en la región. Básicamente, cómo nos vamos a mover en esos escenarios. Yo no creo mucho que sea el fin de los progresistas o el inicio de las derechas. Yo creo que aquí el problema es que todos lo hemos hecho muy mal en América Latina. Seguimos siendo un país donde las grandes inequidades, las grandes desigualdades siguen golpeando a la gran mayoría de las personas. Y esto no tiene que ver con derechas e izquierdas, esto tiene que ver con modelos de desarrollo que de una u otra manera han generado esa parte de desigualdades e inequidades. Yo terminaría aquí, Carlos, para regalarle a mis compañeros los 5 minutos que cada uno tomó y abrirle la mesa al público. Perfecto, muchas gracias, José. Sobre todo por tu generosidad extrema. Hay una cosa que se desprende de las 3 intervenciones y sobre todo de las 2 primeras, y es que durante mucho tiempo, para el contexto regional, el conflicto colombiano era una cosa de los colombianos. Y la palabreja que no salió en las intervenciones previas es algo que en boca de la diplomacia latinoamericana lamentablemente todavía tiene una vigencia sumamente perniciosa, que es la famosa no injerencia. Es decir, como el conflicto colombiano es cosa de los colombianos, yo no me meto. Y esto lo que supone o lo que supuso para el conjunto de las diplomacias y de los gobiernos regionales, con independencia de su color o adscripción política, era una situación sumamente cómoda. La cosa de alguna manera comienza a cambiar con la llegada de Hugo Chávez al poder, que insiste en declarar a la FARC como parte beligerante. Y esto evidentemente implicaba cambiar el estatus de las propias FARC y modificar el tablero político interior de Colombia. Pero esto, claro, no era injerencia. Y el punto álgido en la relación de Colombia con los vecinos, y de esto también habló Iván, se produjo en el 2008 cuando el bombardeo de un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano, que fue contestado por el presidente Correa, no solo en la reunión de la Cumbre de Río, sino en múltiples declaraciones donde proclamaba a babor y estribor que había sido atacada la soberanía ecuatoriana. Claro, cuando en América Latina hablamos de soberanía ya sabemos a qué nos referimos. Es decir, la soberanía es única y exclusivamente soberanía territorial. La soberanía del ciudadano no existe. Es decir, ese es uno de los dramas de América Latina. Hoy, por distintos motivos, afortunadamente las cosas están cambiando, y creo que las intervenciones, tanto de Renato como de Iván, y de alguna manera la de José también,
ponían de relieve la importancia que tiene para el futuro del proceso, sobre todo en estos momentos laberínticos en que nos encontramos, que los gobiernos latinoamericanos y sobre todo determinados gobiernos latinoamericanos tomen una postura clara en favor de seguir impulsando y seguir manteniendo vivo el proceso de paz.